Tema para conversar, como todos los días lunes, con Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago y líder del Grupo de Investigación Antártica CL. Hola Raúl, buen día. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien, oye, los datos nos vienen a confirmar nada más que lo que ya tantas veces se ha señalado, ¿ah? Pero ¿qué tan rápido ha sido el calentamiento que está teniendo la zona de la región ártica, por ejemplo? Ese es la zona de más rápido calentamiento en el mundo. Viste que el calentamiento es global, pero no todo el planeta se calienta al mismo ritmo. Y desgraciadamente para el Ártico, esa zona carga con la cruz de ser la que más rápido se está calentando por lejos en el mundo. Es como algo así como 4 veces por encima del promedio global. Es tan intenso el calentamiento del Ártico que está arrastrando al hemisferio norte completo. Viste que cuando tú comparas los hemisferios, no, los dos hemisferios no se calientan al mismo ritmo, así como el hemisferio norte, más claro, el hemisferio norte se está calentando más rápido que el hemisferio sur, que nuestro ¿Ya? hemisferio, y no es un poquito más rápido, se está calentando el doble de rápido, como te digo, arrastrado por el Ártico. El calentamiento del Ártico es tan agresivo que se está llevando todo el hemisferio y parte del mundo consigo. O sea, el hielo marino del Ártico se está convirtiendo como en estacional, ya no dura de año a año como Es antes. decir, siempre ha habido una variación en la extensión de hielo marino que es estacional. Para que tú tengas una idea, en el Ártico el hielo marino llega a cubrir. Tú sabes, el Ártico es, a diferencia de la Antártica, que es un continente, el Ártico es un océano nomás, Exacto. abierto. Entonces, en ese gran océano, algo así como 15 millones y medio de kilómetros cuadrados solían congelarse cada invierno. Ya. Estamos en pleno invierno, ese es como el pic, 15 millones y medio de kilómetros. Ahora no tenemos 15 millones, tenemos 1,5 millones de kilómetros menos, un poquito más de 14 millones de kilómetros. Pero ese es en el invierno. En el verano ese valor usualmente bajaba alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados. Es harto igual, pero 6 millones. Esos 6 millones de kilómetros cuadrados se podía considerar hielo permanente. Ese estaba en verano y estaba también en invierno. En invierno se expandía, pero el que estaba en verano era lo que se conoce a veces como hielo perenne. Ya, ese hielo perenne está desapareciendo. En verano ya no son 6 millones, hace muchos años que no hay 6 millones, el récord mínimo es de la mitad de eso, o sea, 3 millones y fracción. Y en los últimos años hemos tenido valores también un poco superiores a 3 millones, inferiores a 4 millones. Sí, el Ártico está a la escoba, está desapareciendo y no es, como dijo el presidente Trump, que habló sobre el tema del Ártico la semana pasada, no es por razones naturales, como dijo él, hablando de la Mm. posibilidad de explotar el Ártico, decía que el hielo marino se estaba abriendo por razones naturales, lo que habría, por supuesto, nuevas rutas de navegación, haciendo del Ártico una zona que antiguamente no tenía tanto interés comercial, ahora una zona mucho más interesante, no solamente por los recursos naturales. Los noruegos han estado explotando el Ártico hace muchos años. Los noruegos son uno de los países más ricos del mundo, uno de los más ricos de Europa, y lo hacen gracias al petróleo y el gas que sacan del Ártico y venden al resto del mundo, en particular a Europa. Es interesante lo que tú señalas al respecto de lo de las rutas marinas, porque lo estuvimos conversando el otro día aquí cuando hablamos de la dimensión política y la visita de J.D. Vance a Groenlandia con... Estuvo el viernes sí, JD pues, ahí en el Ártico, lo o sea, estuvimos, en Groenlandia, que es parte, una isla parte de este gran océano lo Ártico. estuvimos conversando de ese aspecto el día lunes, ¿ah? Y ahí hablábamos de las Mm, rutas, porque es interesante digo entre comillas, ¿no? Que una mm. cuestión que nos debiera preocupar, que esta situación y que lleva a abrir nuevas rutas entre los hielos, por decirlo de alguna manera, para quienes son Sí, o negacionistas del cambio climático, dicen, pero perfecto, porque mira, desde el punto de vista económico, que sí, bueno, tenemos nuevas rutas, nos vamos a demorar menos, tenemos otra forma de sí. llegar por este lado. Bueno, esa es la gracia de los negacionistas climáticos. Muchos de los negacionistas climáticos son negacionistas climáticos por razones económicas, puramente económicas. Pero justamente por razones económicas aparece esa contradicción, que por el lado tiene un discurso público diciendo nada está pasando, pero por otro, Claro. mientras niegan públicamente el cambio climático, en privado, no solo que lo reconocen, sino que además toman acciones que van en la línea del consenso científico. El consenso científico es que el Ártico tiene el hielo, el Ártico tiene los años contados, las décadas contadas, y eso significa que va a poder ser, las rutas de navegación ya se están empleando, pero van a convertirse en rutas de gran tráfico en relativamente poco tiempo, sobre todo la parte que le interesa a los americanos,
que es la parte del Ártico donde está Groenlandia. O sea, irte por Groenlandia te permite conectar la costa oeste con la costa este sin pasar por el canal de Panamá. ¿Te fijas? Entonces te ahorras Panamá, te puedes ir bordeando la costa canadiense, pasando por Groenlandia para conectar, como te digo, la costa oeste, la costa este, Nueva York, con Los Ángeles en la costa oeste, o irte de Nueva York directamente a China, por ejemplo, se puede hacer. Por la parte americana de tú, la parte del continente americano me refiero. Y por el otro lado del Ártico, ¿viste? El Ártico lo puedes considerar como un círculo, te puedes conectar fácilmente China, te vas bordeando la costa rusa del Ártico y puedes conectar eso con el norte de Europa. ¿Te fijas? Entonces como que son dos rutas de navegación muy interesantes. Una es controlada prácticamente completa por los rusos, solamente le compiten algo Noruega, ¿te fijas? Porque hay una parte que tienen que pasar por Noruega los buques que navegan, que hacen ya esa ruta. Y la otra parte, la americana, está controlada por los canadienses, por los americanos en Alaska y por los daneses en la parte de Groenlandia. Y eso es lo que los americanos quieren sacarle a Groenlandia. Ahí todo calza. Sacarle a Dinamarca el control de Groenlandia. El control, como te digo, que es un control en papel. El control en la práctica de esa ruta es completamente americano. Ahora, norteamericano de Estados Unidos, sí. Me refiero. Ahora, desde el punto de vista de la afectación al planeta y lo que provoca en el clima mundial, hemos aprendido con las conversaciones contigo la famosa frase de que todo lo que pasa en la Antártica nos afecta, ¿no es verdad? Todo lo que pasa allá de en alguna ambos manera polos, en este caso en el polos. Aquí, la afectación, el derretimiento acelerado de ello, ¿qué consecuencias provoca? Por ejemplo, uno puede decir, ya, se derrite, hay más agua dulce que se derrite, se vierte al mar, esa combinación con el agua... en este caso no. ¿No? Porque el Ártico al final es agua de mar congelada, ¿te fijas? La extensión de hielo marino que estábamos hablando se llama así, hielo marino, porque es agua de mar congelada. Entonces tú pierdes el Ártico, ya no tienes hielo en el Ártico, pero no sube eso el nivel del mar porque es el mismo océano que está congelado a veces y descongelado ahora, ¿te fijas? Entonces eso no contribuye al alza en el nivel del mar de todo el mundo. Solamente en el Ártico completo, en la zona ártica, no en el océano Ártico, la única zona que tiene hielo continental, que le dicen a veces, es decir, hielo de agua dulce, que es el que cuando se derrite y llega al mar, si sube el nivel del mar, es Groenlandia. ¿Te fijas? Groenlandia tiene ese hielo, pero el Ártico, de esto que estamos hablando, es un récord mínimo en la extensión de hielo marino. Entonces eso no contribuye a subir el nivel del mar en todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿por qué nos preocupamos tanto si eso no nos afecta tanto? Por lo que comenté al inicio, el derretimiento rápido del Ártico es el que explica por qué se está calentando, por qué esa zona del mundo es la de más rápido calentamiento. Y el rápido calentamiento del Ártico es tan rápido que está arrastrando todo el hemisferio norte y va a terminar arrastrando todo el planeta. ¿Te fijas? Ahora, ¿por qué se calienta tan rápido? Por una cosa que se llama amplificación ártica, que es una manera de decir que el calentamiento se retroalimenta producto de la pérdida de hielo. El hielo, como es blanco, actúa como una suerte de espejo natural. Entonces tú tienes 14 millones de kilómetros cuadrados, enorme extensión, toda cubierta de blanco. Viene la radiación solar y rebota de vuelta al espacio. ¿Te fijas? Cuando esa agua, ese hielo se derrite, ya no es blanco, es agua oscura que en vez de reflejar la radiación solar, la absorbe. Entonces tú antes tenías hielo que reflejaba radiación, ahora tienes agua que absorbe la radiación. Entonces las aguas del océano Ártico se están calentando por lo tanto el aire sobre esa agua, sobre esa zona en completo, y eso está sucediendo a un ritmo inusitado por este proceso de retroalimentación, que es como una suerte de círculo vicioso, porque tú pierdes, se está calentando el planeta, pierdes hielo. Al perder hielo, se calienta el océano, y ese océano más caliente contribuye a derretir más hielo, y así sucesivamente, ¿te fijas? Ese es un círculo vicioso que técnicamente nosotros le llamamos, como te decía, amplificación ártica. ¿Te fijas? Y ese es el mecanismo que explica el rápido calentamiento del Ártico, el rápido calentamiento del hemisferio norte, el doble de rápido que nosotros se calienta el hemisferio norte, imagínate, o sea, no es un poquito. Y explica por qué el Ártico se calienta 4 veces más rápido que el planeta como conjunto. Y eso lleva a otro fenómeno de la cual se habla bastante, que es la acidificación del océano, de las aguas. ¿Y eso tiene algún acidificación? ¿Ya? No, pero la acidificación de las aguas es producto simplemente de que las aguas están absorbiendo CO2.
Viste que cuando tú inyectas CO2 en el agua, ¿Ya? cambia su composición química y cambia el pH, lo que se llama el potencial de hidrógeno, y ahí se acidifica el océano. O sea, la acidificación del océano no tiene que ver tanto con el derretimiento del Ártico, no tiene que ver. Y tampoco el Ártico, el derretimiento del Ártico. El derretimiento de Groenlandia, pero no del Ártico completo, sino de Groenlandia, ese sí contribuye al alza en el nivel del mar en todo el mundo. ¿Te fijas? Pero el derretimiento del Ártico no contribuye ni a la acidificación de manera significativa, ni no contribuye al alza en el nivel del mar. Dos buenas. La super mala es que el Ártico es el que explica buena parte del calentamiento global. Todos los calentamientos globales que han ocurrido en eras geológicas previas han comenzado con un rápido calentamiento del Ártico. ¿Te fijas? Ahora, es verdad que antiguamente, me refiero en eras geológicas previas, los derretimientos del Ártico eran rápidos en términos geológicos, pero insignificantes en escalas de tiempo asociadas a la vida humana. Es decir, los humanos, tú sabes, los humanos caminamos aquí, el humano moderno 200, 300 mil años, pero hay unos parientes lejanos de los humanos que caminaban un poco antes. Entonces, ellos nunca vivieron un cambio en el clima, porque claro, nacían y morían, tú sabes, los humanos vivimos en general menos de 100 años, en esos 100 años tú no alcanzas a notar ningún cambio, pero esa es la diferencia. Hoy nosotros en pocos años, te fijas, esa pérdida de hielo marino, para que tú tengas en promedio, te fijas, más allá del récord que estamos conversando ahora, en promedio se ha perdido algo así como el 40% del hielo marino en las últimas, y el hielo marino del Ártico en los últimos 30 años. O sea, tú estás perdiendo más de un 10% por década. ¿Te fijas? O sea, eso es una cosa inusitada, insólita, que no ha ocurrido en ninguna era geológica previa y que es consecuencia de lo que hemos conversado tantas veces, el cambio en la composición atmosférica asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Te fijas? Entonces, más allá de la acidificación, que es otro problema asociado a este, pero al que el derretimiento del Ártico no contribuye, más allá de el alza en el nivel del mar, en el que el Ártico solo Groenlandia está involucrado, y la Antártica y los glaciares de montaña, pero no el hielo marino. Más allá de eso, la pérdida de hielo marino es fundamental, porque está arrastrando al planeta, está acelerando el calentamiento global, ¿te fijas? Ese es el problema con la pérdida de hielo marino y por qué nos interesa tanto. Oye, una última cosa, y las corrientes marinas, las corrientes oceánicas, ¿cómo influyen en esto ahí? Sí. Bueno, fíjate tú que como el Ártico se está calentando tan rápido, ¿te fijas? Sigue siendo frío el Ártico desde la perspectiva de nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Pero el calentamiento del Ártico es tan rápido que está cambiando la diferencia de temperatura entre el Ártico y el Ecuador. El Ecuador, el trópico, es súper caluroso, ¿verdad? Y ahora más caluroso por el calentamiento global. El Ártico ya no es tan frío como era antes. Entonces viste que antes había una gran diferencia, muy caluroso en el trópico, muy frío en el polo. Bueno, ahora esa diferencia se está haciendo cada vez más pequeña, más pequeña. Esa diferencia de temperatura, técnicamente le llamamos nosotros gradiente de temperatura. Y esa diferencia de temperatura, ese gradiente de temperatura, es la fuerza motriz de las corrientes marinas. Yeah. Sin diferencia de temperatura entre el Ecuador y los polos no hay corrientes marinas. Las corrientes marinas son a la larga lo que uno llama bonito, de manera elegante, flujos convectivos de energía. La moraleja es que probablemente hayan escuchado algunos de los que se interesan en estos temas, como se ha comenzado a reportar un debilitamiento de algunas de las corrientes marinas. Una muy importante que se llama, las siglas en inglés son AMOC, que es una de las corrientes meridionales más importantes. ¿Te fijas? Parte de esa corriente, un ramal de esa corriente es la famosa corriente del Golfo, que lleva aguas relativamente cálidas del Caribe hacia Europa. Bueno, esa corriente marina está debilitándose también a ritmo muy grande y se le atribuye al rápido calentamiento del Ártico y por lo tanto la reducción de la diferencia de temperatura entre el Ecuador y el Ártico, el debilitamiento de la AMOC, de la corriente del Golfo y de buena parte de las corrientes convectivas, marinas y atmosféricas en el hemisferio norte. Es decir, está quedándoles Cuba. Para resumir la historia, producto del derretimiento acelerado, la pérdida acelerada de los hielos. Pero así como nosotros nos preocupamos por este tema, hay otras personas que están planificando rutas marítimas para tratar de sacarle provecho a esa cuestión. Sí. Sumando y restando, ¿te fijas? Tú puedes hacer un poco más de plata con rutas marítimas, pero vas a perder más por el calentamiento global. Y esa suma no la están haciendo bien. Pero la matemática los va a encontrar, ya verás.
Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, líder del Grupo Investigación Antártica CL. Como siempre, un agrado. Que estés muy bien. Buena semana, Raúl. Igual, Ramón. Nos vemos. Chao. Chao. Doble clic.